Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver cómo calcular la suma y la intersección de subespacios una vez tenemos los subespacios. A mí me dan F1, me dan un F2, como cuánto vale su suma y cuánto vale su intersección. Vale, lo primero es que en general un subespacio nos lo pueden dar de dos maneras. Nos dan una base de él, nos dan que es un generado por unos vectores, o nos dan un sistema de ecuaciones. Nos dicen, el subespacio este es el que cumple los vectores que cumplen estas ecuaciones. Vale, en general yo os he enseñado cómo calcular, una vez tenemos las ecuaciones de un subespacio, calcular una base de él. Al revés no, porque al revés es más complicado. Entonces, eh, simplemente me gustaría dejar eso claro porque ahora que veáis los casos que entendáis por qué a veces una cosa hago otra, explico un caso, explico otro. En, por ejemplo, la suma, solo voy a explicar el caso en F1 es lo generado por unos vectores y F2 es lo generado por unos vectores. Es decir, nos dan las bases de los subespacios. Y dicen, bueno, ¿y si nos dan el sistema de ecuaciones? Pues muy fácil, si nos dan el sistema de ecuaciones, pues he enseñado cómo calcular bases de esos subespacios. Entonces, si nos dan la suma de dos subespacios y nos lo dan ecuaciones, pues calculamos una base y aplicamos este método. Que este método, como vais a ver, es una tontería y es muy sencillo. Que es, si tenemos F1 es igual a lo generado por E sub 1 E sub n. F2 es lo generado por V1 VR. Vale, entonces F1 más F2 es lo generado por E1 más N más lo generado por V1 VR. Pero esto es, ya lo probamos en proposiciones, esto es lo mismo que lo generado por E1N V1 VR. Y ya estaría, es así de sencillo. Por ejemplo, lo que pasa es que esta familia de aquí no siempre queda libre. A veces, normalmente no queda libre. Entonces, siento que se pueden tachar algunos vectores y queda. Y para que quede más bonito, pero en general así estaría bien. Por ejemplo, si yo tengo F1, que es lo generado por en R3, menos 1, 1 menos 1, 0, 2, 0, 1. Y F2 es lo generado por el 0, 0, 1 y el 0 menos 1, 0, por ejemplo. Pues F1 más F2, como estoy diciendo, es lo generado por todos los. Meto todo ahí dentro. Meto los de F1 y los de F2. ¿Vale? Y ya estaría, con eso estaría bien. Si me preguntan solo cuánto vale F1 más F2, eso está perfecto. Ahora, si nos dicen que, hombre, dame una base, no me sea así, no me lo dejes así que queda un poco feo, dame esto no es libre, pues dame una base, sácame de ahí una base. ¿Cómo se haría? Pues bueno, vamos quitando vectores hasta que nos quede una familia libre. En este caso habría que hacerlo bien, habría que hacerlo con su método y todo el rollo. Aquí lo he hecho un poco así al tuntún a ojo, que digo, pues si quito ese, lo que me queda, esto de aquí es libre. Porque esto no es libre, no hace falta ni que lo calculemos. Es obvio, porque estamos en R3, la dimensión es 3. Entonces, si tengo más de 3 vectores, nunca van a ser libres, es imposible. Entonces, eso de aquí no es libre. Entonces, esos 3 vectores de aquí, que sí son libres, es base de F1 más F2. Y ya estaría. Lo único que aquí he puesto, en concreto, tengo 3 vectores libres de R3. Y si tengo 3 vectores libres de R3, como la dimensión de R3 es 3, esos vectores, esa familia libre es base de R3. Y como es base de R3, es lo que es sistema de generadores. Y como es sistema de generadores, generan todo R3. Es lo único que he puesto ahí. Y ya estaría. La suma es así de sencillita. La intersección es más compleja. Porque el problema, igual que la suma es fácil dada los vectores, dada las bases, la intersección es fácil dando ecuaciones. Entonces, si tenemos las ecuaciones, todo perfecto. Vamos a ver, el método es súper sencillo. El problema, como no nos dan las ecuaciones, ya sacar las ecuaciones no es algo tan sencillo. Entonces, simplemente, por ejemplo, el caso, si F1 y F2 nos lo dan como bases, ese en este vídeo no voy a explicar cómo es. Eh, lo haré más adelante. Sin embargo, si nos dan tanto o la ecuación de uno o o las ecuaciones de los dos, sí vamos a ver cómo sería más o menos. El más fácil nos da las ecuaciones de los dos, de F1 y de F2, para calcular la intersección. Nos va a decir que F1 son los que cumplen una ecuación 1 igual a 0, por, puntos suspensivos, una ecuación n igual a 0. Siempre tienen que estar igualadas a 0, porque tiene que ser un sistema homogéneo. Y F2, pues lo mismo, es una ecuación 1 prima hasta una ecuación R prima. En verdad lo de igual a 0 estaría un poco mal dicho, porque si una ecuación ya tiene implícita, lo tendría que tener implícito lo de igual a 0. Sería más bien una expresión igual a 0, una expresión igual a 0. Pero bueno, se entiende más o menos. ¿Vale? Pues ahora vamos a pensar un poco. F1 y F2 son los vectores que pertenecen a F1 y los que pertenecen a F2, los que pertenecen a los dos. Y yo estoy dando F1, te estoy diciendo que son los vectores que cumplen esta condición. En este caso, la condición es un sistema de ecuaciones, pero es una condición. Y F2 son los que cumplen esta condición, que es lo mismo, es un sistema de ecuaciones. Y ahora dice, bueno, pues los que cumplen
F1 y F2, los que pertenecen a F1 y F2, son los que cumplen la condición de F1 y los que cumplen la condición de F2. Es decir, los que cumplen estos sistemas de ecuaciones y cumplen este sistema de ecuaciones. ¿Eso qué es decir? Eso es decir, es lo mismo que decir los que cumplen todas las ecuaciones a la vez, las de F1 y las de F2, que es lo que tengo puesto aquí. F1 intersección F2 es igual al sistema de ecuaciones, que es la ecuación 1 a la ecuación n, la ecuación 1' a la ecuación r', es decir, las ecuaciones de F1 y las ecuaciones de F2. Y si nos pidieran una base de F1 intersección F2, ahora ya sí lo podemos hacer, porque una vez ya tenemos F1 F2 con ecuaciones, sí sabemos calcular una base de este subespacio. Vale. Y eso sería el caso de nos den las dos ecuaciones, es muy sencillito. Ahora, voy a hacer un caso, este caso más práctico, de que nos den el F1 nos dan, sí, nos dan por ecuaciones, pero el F2 no. El F2 nos lo dan con vectores. ¿Cómo lo haríamos? Vale. Pues esto no es general, no siempre se hace de la misma manera, pero este procedimiento sí que se puede aplicar en bastantes casos. Entonces, por eso lo voy a hacer así. Vale, voy a decir, el E2 pertenece a F2. Si E2 pertenece a F2, es que lo que estoy diciendo es que es combinación lineal de esto. Es decir, E es igual a lambda veces el 1, 0, 3 más mu veces el 1 menos 1, 2. Vale. Entonces lo que puedo hacer es decir que el E es igual. Simplemente aquí he aplicado, meto el lambda dentro y he sumado. Es el lambda más mu, coma menos mu, coma 3 lambda más 2 mu. Esto es eso, simplemente E multiplicado. Aquí me queda la primera coordenada, me queda aquí lambda y aquí me queda mu. Entonces lambda más mu. La segunda coordenada, aquí me queda 0, aquí me queda menos mu. Entonces menos mu. Y así con la otra también. Vale. Entonces yo sé que los que pertenecen a F2 son de esta manera. Y los que pertenecen a F1 son de esta manera. Cumplen eso. Entonces lo que voy a hacer, voy a como combinarlos. Si yo sé que voy a suponer que, por ejemplo, que E pertenece a F2. Entonces cumple esto de aquí. Y quiero que pertenezca a F1, es decir, me tiene que cumplir la ecuación de F1. Bueno, pues voy a sustituir lo que valen por en F1. F1 es X menos 3Y. Es decir, primera coordenada menos 3 veces segunda coordenada. Pues voy a poner eso. Primera coordenada menos 3 veces la segunda coordenada. Igual a 0. Y esto aquí lo único que me va a dar es que si yo aquí de esto es menos 3 menos mu, es decir, 3 mu, lo sumo es 4 mu, paso restando y me queda lambda es igual a menos 4 mu. Nos dan una equivalencia entre lambda y mu. Una relación. Entonces, ahora simplemente voy a sacar un vector que me cumpla eso. Vamos a ver que, por ejemplo, el vector E, por ejemplo, aquí una solución válida sería el 4 menos 1. O el menos 4, 1, que es el que he puesto yo, mejor. Lambda vale menos 4, mu vale 1. ¿Vale? Pues E es igual a este E, por ejemplo, menos 4 veces el 1, 0, 3, más una vez el 1 menos 1, 2. Es decir, nos queda el menos 3, menos 1, menos 10. Vale, pues este vector pertenece a F2 y pertenece a F1. Porque si os fijáis, cumple la ecuación de F1, si os fijáis, y también pertenece a F2 porque es combinación lineal de los dos vectores de F2. Vale, pues ya con esto podríamos sacar más o menos en plan, si ahora cogiéramos lo generado por E, por este E, por ejemplo, va a ser multiplicar, al fin y al cabo va a ser multiplicar este por un escalar y multiplicar a ese por un otro escalar, por el mismo, obviamente. Entonces, si os dais cuenta, siempre cumplen la relación de que lambda es igual a menos 4 mu. Siempre la están cumpliendo. En plan, porque si lo multiplico por 25, pues voy a multiplicar este por menos 4, 25 por menos 4, y aquí me queda un 25. Entonces uno va a ser menos 4 veces el otro, y esa relación se sigue cumpliendo. Siempre. Entonces, con esto lo que podemos sacar es que F1 intersección F2 es lo generado por el E. Es decir, lo generado por el menos 3, menos 1, menos 10. Habría maneras más bonitas de verlo. Si hubiéramos visto fórmulas de la dimensión, podríamos haber calculado primero que la dimensión de F1 intersección F2 es 1. Entonces yo consigo un vector de la intersección, entonces F1 intersección F2 es lo generado por ese vector. Y ya estaría, con eso estaría bastante mejor hecho. Lo que pasa es que como esa fórmula todavía no la hemos visto, pues prefiero hacerlo de esta manera, que no es a lo mejor 100% precisa, es un poco así a ojo, pero yo creo que nos da un apaño. Por ahora nos da un apaño si nos encontramos un ejercicio de este tipo o alguna cosa de este tipo, intentar poder calcularlo. Y como digo, el caso si nos dan calcular la intersección, si nos dan ambos bases de los subespacios, por ahora no lo voy a dejar, no lo voy a hacer, lo haré más adelante o veremos cómo hacerlo más adelante. Así que bueno, eso es todo por este vídeo. Adiós.